Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 3 de la parte 3 de 5 partes de esta serie, El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Para seguir viendo los principios del reino, estamos mirando el caso del recaudador de impuestos mencionado en Mateo en el capítulo 9. Tanto los religiosos antiguos, vemos en aquel banquete allí, los discípulos de los fariseos, como los religiosos nuevos, los discípulos de Juan el Bautista, estaban molestos. Lea ahí Mateo 9, del 11 al 14. En aquella ocasión, los discípulos de Juan también le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? A lo cual él respondió de una manera maravillosa: ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto mientras el novio está con ellos? Leemos esto de otra versión, versículos 14 y 15. Un novio siempre es una persona gozosa, placentera. En su condición de semilla del reino, el Señor Jesucristo no es solamente el Salvador, el Señor y el Rey, sino que también es el novio. Eres una persona muy gozosa y placentera. Cuán extraño sería que las personas ayunasen el día de bodas, especialmente en la presencia del novio. Esto sería un insulto y una vergüenza para el novio. En la presencia del novio todos debemos regocijarnos, y cuanto más nos deleitemos, más será o mayor será la felicidad del novio. Todos tenemos que deleitarnos en el Señor. El primer caso que examinamos ya en los audios anteriores, el del leproso, representa la limpieza. El segundo caso, el del centurión, nos habla de la fe en contraste con el nacimiento natural. Y el tercer caso, el del recaudador de impuestos, representa el deleite de quienes están en el reino. Una vez que somos limpiados y recibimos fe, debemos tener un banquete junto con el Señor Jesús, quien es el novio. Este es un banquete permanente, tenemos que deleitarnos en Él. Hemos sido puestos en Él, en la persona más agradable, y Él ha sido puesto en nosotros. El Señor Jesús no solamente es el novio, sino que Él también es el vestido de boda. Mire ahí Mateo 9:16. No podemos celebrar la fiesta de boda a menos que estemos vestidos con la vestimenta apropiada. Él mismo es nuestra vestimenta nueva. Él también es el vino nuevo que nos llena por dentro, versículo 17. Así pues, para nosotros, Él es exteriormente el vestido nuevo e interiormente es el vino nuevo. Con el vestido nuevo con el cual debemos estar revestidos, o como el vestido nuevo con el cual tenemos que estar revestidos, Cristo es nuestra justicia. Y como el vino nuevo que nos llena, Cristo es nuestra vida. Él es nuestro novio a quien disfrutamos y también es quien nos hace aptos para disfrutarle. Él es el vestido nuevo. Él es nuestra fortaleza nueva. Esa unción interna que necesitamos para poder apreciarle y distribuirle y disfrutarle. Asimismo, Cristo es el odre nuevo. Esto es la vida apropiada de iglesia donde Él puede vaciarse, que conserva el reino. Es el mismo. Nosotros éramos leprosos, pero fuimos lavados con la sangre y la vida del Señor Jesús. Hemos recibido fe y creemos en Él. Ahora estamos en un banquete con Él como nuestro novio muy agradable. Resumiendo hasta aquí, podemos decir que comenzando en Mateo 8, hay varios casos a manera de ilustración de los principios del reino. Ya hablamos de 3 casos, ¿verdad? Los cuales son muy significativos. El primer caso, que éramos leprosos, nos muestra eso, pero fuimos limpiados de nuestra lepra. El segundo caso revela que entramos en el reino por la fe. El tercer caso nos dice que debemos disfrutar de nuestro novio. La lepra se fue, vino la fe para nuestro disfrute. Esta es la vida del reino. Un leproso representa al hombre que ha sido corrompido por Satanás. El hombre que Dios creó era limpio y puro, Génesis 1 y 2. Al considerar todo lo creado, incluyendo al hombre, Dios declaró que todo era muy bueno, Génesis 1:31. Sin embargo, en el tiempo cuando Dios vino en la carne, Juan 1:14, a fin de establecer su reino, el hombre se había convertido en un leproso. La lepra simboliza la corrupción total del hombre causada por Satanás.
Satanás el rebelde. Mateo revela el reino y nos da un cuadro que todo lo incluye de esta maravillosa persona que es la semilla del reino. Él es el Dios encarnado que en su condición de hombre vino a destruir a su enemigo y a establecer un reino. El propósito de Dios es establecer su reino junto con la humanidad. Y es debido a este propósito que Él creó al hombre. Dios lo creó a su imagen de tal modo que éste pudiera ejercer dominio sobre la tierra, especialmente sobre todo lo creado. Génesis 1, 26 al 28. Satanás, la serpiente, estaba incluida en este grupo, está incluida. Es el deseo de Dios de que el hombre sojuzgue la tierra, conquiste al enemigo, restaure la autoridad de Dios a fin de que Dios pueda establecer su reino. Satanás, sin embargo, corrompió al hombre creado por Dios, convirtiéndolo en un leproso. Según la tipología del Antiguo Testamento, nadie está tan contaminado y corrompido y arruinado como un leproso. Un leproso representa la totalidad de la obra de corrupción efectuada por Satanás en la humanidad. Tengamos en mente que esto es lo que significa ser un leproso. Cuando Dios vino en la carne, el hombre creado por Dios se había corrompido completamente hasta convertirse en un leproso. Pero independientemente de cuánto Satanás haya corrompido y arruinado al hombre, Dios puede limpiar a los leprosos y recobrarlo. Y recobrarlo, aquí no hablamos de hacer mejor al hombre o hablamos de una cristianización de Adán. Esto es exactamente lo que hizo el Señor. Si leemos Levíticos 14, podremos ver que con la sangre y el agua, como la sangre y el agua eran usadas para limpiar el leproso, Cristo, el Señor, murió en la cruz. Sangre y agua brotaron de su costado. La sangre representa la redención y el agua la vida. Con su sangre y su vida, Él nos ha recobrado. Significa que nos ha hecho aptos como vasos de barro para revelar su vida. Esta es una revelación maravillosa. Mediante su redención, nuestra lepra se desvaneció. Nuestra ruina y corrupción ahora son cosas del pasado. La corrupción se fue y la fe vino. En virtud de nuestro nacimiento natural, somos gentiles. Por ende, estamos descalificados y no podemos participar del reino. Pero podemos tener fe, la cual es producida mediante la aprehensión del maravilloso objeto de nuestra fe. Si no tuviéramos un objeto que pudiésemos aprender, nuestra fe sería vana, está puesta sobre nada. La fe necesita un objeto. La fe nuestra es una persona. El objeto de nuestra fe es el maravilloso Señor Jesús, que tiene autoridad y en sí mismo es la autoridad más elevada de todas. En la medida que aprendemos esta persona maravillosa por medio de la fe, espontáneamente vamos entrando y el reino va viniendo y vamos creciendo en el reino. La corrupción causada por el enemigo ha sido quitada y la fe maravillosa y misteriosa ha entrado ahora en nuestro ser. Una vez que obtengamos más y más de esta fe, debemos sentarnos a celebrar y debemos vivir en este banquete, en el inicio y después constante con el Señor Jesús. Él es nuestro banquete. Además, Él es nuestro novio, la persona más maravillosa. Él es también nuestro vestido nuevo y nuestro vino nuevo. O sea, aquel que nos hace apto y nos da las ganas y deseos necesarios para disfrutarle. Cristo incluso es nuestra vida de iglesia, es el odre donde Él mismo se puede vaciar. Todo lo que tenemos que hacer es disfrutarle. Tenemos que recordar las diferencias, amado, entre los casos que Juan expone y los casos que Mateo escogió mencionar en su evangelio. Juan escogió mencionar los casos relacionados con la vida. Mateo, los casos que sirven para ilustrar los diferentes aspectos del reino de Dios. Llevar la vida del reino implica que la lepra ha sido limpiada y la fe ha venido para que podamos disfrutar a Cristo. La escritura, hermanos, es muy profunda. Es realmente que la Biblia es muy profunda. Ninguna mente humana podría comprender este libro en plenitud. Los hombres tratamos y buscamos y todo, pero nada. Si bien está compuesta de una manera muy sencilla, la revelación contenida en la Biblia es muy profunda. Aun cuando los relatos
presentados en la Biblia pueden parecer muy sencillos y a veces vemos cosas que las captamos y así de repente por encima es una historia muy sencilla, pero las implicancias, de las revelaciones contenidas en ella son verdaderamente muy profundas. Cuando entramos a Mateo 10, vamos a ver ahora otro principio que rige el reino y vamos a tener en mente la oposición de la cultura humana al reino y la necesidad de crecer en el reino hasta que el reino se vuelva y traiga una cultura, la cultura del reino, que sería la cultura gobernante para los hijos del reino. Y de esto vamos a verlo en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.